La vida en el interior del corazón de Jesús. En este capítulo meditaremos sobre las relaciones del alma de la cruz con las tres divinas personas. No se comprendería el corazón de Jesús si no se le considerara en sus relaciones íntimas con la Santísima Trinidad. Ni podría tampoco tenerse el concepto completo de nuestro ideal si no se vieran las relaciones que el alma de la cruz debe tener con las tres divinas personas. Por eso, para que acabemos de ver en conjunto nuestro ideal, quiero hablarles de este punto. En los capítulos anteriores he insistido en mostrar hasta qué punto es real y profunda y estrecha nuestra unión con Jesús. Pero es preciso comprender que la humanidad santísima de nuestro Señor no es sino el camino, como Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. No es en la humanidad de Jesús donde debemos detenernos y establecer nuestra tienda. Por ahí tenemos que pasar para entrar en los secretos de la divinidad. El proceso es el siguiente: el Verbo de Dios descendió del cielo y se unió hipostáticamente en la humanidad de Jesucristo. Por medio de esa humanidad, hizo que las almas se unieran a Él, y al unirse con Él, las introdujo, por decir así, en el seno de Dios, como en un mundo nuevo. Vivimos como en una nueva familia. La humanidad de Jesucristo es como el punto que une el cielo con la tierra, como la ventana abierta hacia el infinito, por donde vemos y contemplamos las cosas invisibles y divinas. En el seno de Dios es donde está nuestra verdadera vida. Por eso Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Juan 17:3. Y esta vida eterna no solamente la hemos de tener después de nuestra muerte, sino la tenemos ya. El que cree en mí tiene la vida eterna. Juan 6:47. No dice tendrá, sino tiene. En realidad, la vida de la gracia es sustancialmente la misma vida de la gloria. Por la gracia tenemos la sustancia de las cosas que esperamos, Hebreos 11:1, y aquella relación íntima que habremos de tener en el cielo con la Santísima Trinidad, sustancialmente la tenemos ya. En el fondo, la vida espiritual es un conjunto de santas y armoniosas relaciones de nuestra alma con las tres personas en la Santísima Trinidad. Es la adopción de los hijos, según la expresión de las Sagradas Escrituras, Efesios 1:5. Vivir la vida espiritual es ser hijo de Dios, ser hijos adoptivos del Padre Celestial. Vivir la vida espiritual es ser movidos por el Espíritu Santo, porque como dice la Escritura, los que son movidos y regidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Vivir la vida espiritual es estar de tal modo unidos con Jesús, con el Verbo de Dios hecho carne, que podamos decir: ya no vivo yo, sino Cristo es quien vive en mí. Gálatas 2:20. Por eso, cualquiera que tiene la gracia, cualquiera que tiene la vida espiritual, tiene estas dos relaciones especiales, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Que esto es muy alto? Sí. Pero a estas alturas nos levantó el bautismo, porque nuestra relación con la Santísima Trinidad datan de ese día. Desde entonces tenemos
estas relaciones con ella. Ese día fuimos poseídos por el Espíritu del Señor que se derramó en nuestras almas. Lo que sucedió en el Jordán, cuando Jesucristo fue bautizado, simboliza lo que se realiza en nuestro bautismo. Ahí estaba Jesús hundiéndose en las aguas. La divina paloma se cernía sobre él y se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Mateo 3:17. Sobre toda fuente bautismal se verifica el mismo prodigio, aun cuando no se vea con nuestros ojos mortales como se vio en el Jordán. Pero real y verdaderamente ahí nos unimos con Jesús. Somos sarmientos introducidos en la vid para ser partícipes de su savia y de su vida. Ahí el Espíritu del Señor desciende sobre nosotros. Y ahí el Padre dice: este es mi Hijo muy amado. Esta es la vida espiritual. Este es el espíritu cristiano. El espíritu de la cruz es el espíritu cristiano. Porque si estuviera fuera del espíritu cristiano, sería reprobable. Entraña relaciones íntimas con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, pero en el espíritu de la cruz, esas relaciones tienen modalidades y matices característicos y propios. Nuestras relaciones con Jesucristo son claras y patentes. Ya dije que tenemos que transformarnos en Él para prestarle un servicio íntimo. El consuelo de esta idea central hemos sacado como lógicas consecuencias todos los elementos de nuestro espíritu. Nuestra unión con Él tiene como carácter propio el carácter de víctimas. Como unimos con Jesús víctima y participamos místicamente de su sacerdocio. Nuestra obra es la obra del amor y de dolor que tenemos que realizar por Jesús y en Jesús. Por el hecho de estar unidos a Jesús, transformados en Él, tenemos relaciones con el Padre, con el Espíritu Santo, puesto que las tres personas son un solo Dios. En algunos de los capítulos anteriores señalé cómo es imposible que prestemos a Jesús el servicio íntimo del consuelo, tal como Él lo desea, sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro modelo. Quizá no hayas parecido audaz a primera vista, que no haya propuesto a sus santos como modelos del consuelo que debemos prestar. No propongo a ningún santo, sino al Consolador por excelencia, el Espíritu Santo. Pero ahora que he procurado explicar un poco el consuelo que hemos de brindar a Jesús, no hemos comprendido que es como un trasunto de los consuelos del Espíritu Santo, y solo si Él es el único que puede consolar el corazón de Jesús, valiéndose de nosotros como instrumentos. ¿Quién nos ha de transformar en Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién ha de hacer que nos inmolemos como víctimas en unión con Jesús y que participemos en su sacerdocio místico, sino el Espíritu Santo, del cual dice la Sagrada Escritura que por el Espíritu Santo se ofreció como víctima inmaculada a Dios? Hebreos 9:14. ¿Quién nos habrá de participar de los dolores íntimos de Jesús sino el Espíritu Santo? ¿Qué influye
en el corazón divino para formar, por decirlo así, inefablemente esos dolores? Porque en los dolores íntimos de Jesús interviene el Espíritu Santo. Sin Él, Jesús no tendría en su corazón ni corona, ni lanza, ni cruz. Por tanto, el que forma en el corazón de Jesús esos inefables dolores es el único que puede participar en nuestro corazón de trasunto, un reflejo de ellos. Para consolar el corazón de Jesús es indispensable ponerlo bajo el régimen del Espíritu Santo. Si queremos que nuestras propias fuerzas consolar al corazón de Jesús, fracasaremos. No servimos para consolar a los hombres, menos hemos de servir para consolar al hombre Dios. Una de las cosas más difíciles que hay en este mundo es consolar. Enseñar es una cosa relativamente fácil, así como reprender, aconsejar, etc. Consolar, he ahí lo difícil, tanto que a veces pienso que humanamente es imposible el consuelo, que para que haya un consuelo eficaz es indispensable que llevemos en el corazón algo divino, que Dios nos tome como instrumentos suyos, porque consolar es algo propio de Dios. Si no podemos consolar a los hombres, menos podemos consolar a Jesucristo, tal como Él lo quiere. Si no nos moviera el Espíritu Santo, si no nos tomara como instrumento, si Él, que es el consolador por excelencia, no se sirviera de nuestra fragilidad y de nuestra pequeñez para consolar sus consuelos, para depositar sus consuelos en el corazón de Jesús. Pero si entramos en íntimas relaciones con el Hijo y con el Espíritu Santo, tendremos también forzosamente que entrar en la relación con el Padre Celestial. Ya señalaba cuál es la relación de todo cristiano con el Padre. Somos sus hijos. Él nos ha adoptado por hijos suyos en Jesucristo. Me complazco en repetirlo. El Padre Celestial no nos ve sino en Jesús. No nos ama sino en Jesús. Y porque nos ve en Jesús y porque nos ama en Jesús, por eso somos sus hijos. Y porque nos ama en Jesús, por eso somos sus hijos. Nos adopta en Él. Cuando San Pablo habla de nuestra vocación y de nuestra elección y de nuestra santificación, y en la epístola de Efesios, a cada momento está repitiendo con mucha insistencia en Él, en Cristo, como si quisiera decirnos que en la obra de nuestras predestinaciones no se da un solo paso sino en Jesucristo y por Jesucristo. Ese carácter de hijos de Dios que señala nuestras relaciones con el Padre Celestial tiene también su modalidad y su carácter propio tratándose de las almas de la cruz. Si estas almas se unen con Jesús víctima, si lo ofrecen y se ofrecen ellas mismas para gloria del Padre, sus relaciones con esta divina persona tienen un colorido especial. ¿No es verdad que casi siempre que pensamos en el Padre Celestial, inmediatamente viene a nuestro espíritu, a nuestro corazón, el deseo de ofrecerle el Verbo encarnado? Esto no es lo único que tenemos que hacer con el Padre Celestial. Al Divino Padre debemos acercarnos con una confianza plena. Debemos amarlo con una ternura exquisita. Debemos adorarlo en profundo anonadamiento y darle gracias constantemente. Efesios 5:20. Dice San Pablo, en todo dad gracias. Primera de Tesalonicenses 5:18. El apóstol así lo decía. Todas sus epístolas fueron de dos, me parece, comienza por una acción de gracias y repite muchas veces en sus escritos la acción de gracias. El corazón del apóstol estaba penetrado y este debe que tener con Dios. Y siempre que da gracias se refiere al Padre Celestial.
a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos muchas cosas que hacer en nuestras relaciones con el Padre Celestial, pero ¿no es verdad? Repito, que cuando pensamos en el Padre, inmediatamente viene a nuestro espíritu y a nuestro corazón el deseo de ofrecer su verbo hecho carne. Y con razón, porque ofreciendo a Jesús cumplimos con todos nuestros deberes. Ofreciéndole a Jesús, nos acercamos a Él con plena confianza. Como no hemos de acercarnos con confianza si llevamos en nuestras manos a nuestro corazón al Hijo de las eternas complacencias del Padre. ¿Cómo no hemos de amar con esa inmensa ternura si estamos unidos con Jesús? Y por consiguiente, Él nos ve con ojos tiernísimos y nosotros sentimos que Él nos tiene una ternura filial. Nuestra acción de gracias, nuestra Eucaristía es Jesús, y nuestra adoración es Él, y nuestro amor es Él. De manera que cuando ofrecemos a Jesús, al Padre Celestial, cumplimos con todos nuestros deberes de criatura, de cristianos y de hijos. Ahí está todo. Esto lo hace la Iglesia con el Padre Celestial todos los días, o más bien dicho, a cada instante, ofrecerle a Jesús en el sacrificio de la misa. Ofrecérselo, inmolárselo, sacrificárselo. Ahí pone la Iglesia todos los deberes que tiene la humanidad respecto a Dios, especialmente la acción de gracias, que constituye como el tema de la misa. Te damos gracias por tu inmensa gloria. Verdaderamente digno y justo darte gracias siempre y en todas partes, etc. Y ahí está la adoración, ahí está el amor, y ahí está la expiación, y ahí está la petición de todas las gracias que necesita el mundo. Así cumple la Iglesia sus deberes con Dios, ofreciéndole al Padre Celestial a Jesús en el sacrificio de la misa. Nosotros ofrecemos también nuestra misa íntima, nuestra misa mística, ofreciéndole al Padre Celestial a Jesús y ofreciéndonos nosotros mismos juntamente con Él. Así cumplimos con nuestros deberes. Esta manera de tener devoción al Padre, esta forma de devoción que consiste en ofrecer a su verbo hecho carne, es propia de nuestro espíritu. Si participamos del sacerdocio de Jesús, si somos víctimas con Él, si hemos entregado nuestra vida para que nos inmole con Él y de ese modo le sirvamos para la realización de su empresa noblísima, es natural que nuestro acto por excelencia en relación con el Padre Celestial sea el ofrecimiento de Jesús. Si somos sacerdotes místicamente, quiere decir que místicamente debemos ofrecer nuestra misa. Si somos víctimas, quiere decir que nos hemos de ofrecer juntamente con la víctima santa. Nuestras relaciones íntimas con el Padre Celestial deben consistir en que le ofrezcamos a su Hijo Jesús y nos ofrezcamos juntamente con Él. Claro está, en ese ofrecimiento completamos el consuelo de Jesús. Consolar a Jesús es satisfacer sus anhelos. ¿Acaso hay en el corazón divino de Cristo un anhelo más potente, más ardoroso que el de glorificar a su Padre Celestial? Seguramente que no. El amor apasionado de Jesús fue su divino Padre. Cuando se refería a Él, nuestro Señor perdía su divina serenidad. Él aparece siempre tranquilo, aun cuando nos hable de los más altos misterios, aun cuando realice los mayores prodigios, permanece sereno. Su voz no temblaba cuando les ordenaba a los muertos salir de la tumba. Si tuviéramos por misterio de Dios que resucitar un muerto, ¿con qué voz tan emocionada lo haríamos? Y con razón, nuestro Señor, con una voz serena, llena de majestad,
pero llena también de sencillez, como quien se mueve a su propio campo. Ordenaba a la muerte que dejara a su víctima. Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. Así enseñaba a la multitud de los misterios del reino de los cielos. Nosotros, cuando tenemos que decir alguna cosilla que nos parece que sale un poco de lo común, nos emocionamos y la voz nos tiembla, y es natural, porque nos sentimos mucho para salir de nuestro triste papel. De manera que apenas decimos algo que no está enteramente de acuerdo con nuestra pequeñez, tenemos que emocionarnos. Jesús no. Jesús está siempre en su centro, hasta cuando habla de los misterios más altos, pero cuando habla del Padre Celestial, pierde su serenidad. En una ocasión nos refería el Santo Evangelio que Jesucristo se regocijó en Espíritu Santo, Lucas 10:21, para hablar del Padre. Quiere decir que aquella alegría íntima que tenía nuestro Señor escondida salía afuera. Se emocionó en la víspera de su pasión, sobre todo cuando le dirigió aquella oración al Padre después de la cena próxima a la agonía de Getsemaní, a través de los siglos y de las páginas inmortales del Evangelio. Sentimos vibrar la voz y el corazón de Jesús. No es el Jesús sereno que enseñaba a las multitudes en el campo, sentado sobre verdes hierbas y sin perder su divina serenidad. No es el taumaturgo extraordinario que sin que le tiemble la voz imperaba a la muerte para que dejara a su presa. Es el hombre que está poseído de una pasión que lo agita, que lo conmueve, que lo hace perder su serenidad. La pasión de Jesús era el Padre. Todos los anhelos de Jesús, todas sus empresas iban a terminar en el Padre. Si quería reunir a las almas y agruparlas en torno suyo e introducirlas, por decir así, en Él, incorporarlas a Él para purificarlas y para santificarlas, era por la gloria del Padre. Así llevaba en su corazón internos dolores. Era por amor al Padre. El deseo de glorificar al Padre era indudablemente el primero y fundamental deseo del corazón santísimo de Jesús. Glorificar al Padre es, por consiguiente, satisfacer los deseos íntimos de Jesús, es consolarlo, es ayudarlo en su empresa, es satisfacer su corazón tiernísimo. Por eso Él se complace en que le ofrezcamos al Padre Celestial, en que lo ofrezcamos al Padre. Él quiere ofrecerse sin cesar, y para ofrecerse sin cesar realiza el prodigio de la Eucaristía. Y para ofrecerse sin cesar quiere seguir inmolándose en las almas. Cada vez que ofrecemos al Padre Celestial a su Hijo amado, Jesús se regocija en lo íntimo de su corazón, siente en su alma una satisfacción profunda, se llena de gratitud para nosotros porque le adivinamos su secreto, porque colmamos sus deseos. Nuestras relaciones con el Padre están encerradas en ese ofrecimiento tan grato para Jesús, tan glorioso para el Padre, tan fecundo para nosotras las almas. Debemos acabar de comprender nuestro ideal viendo las relaciones estrechísimas y características que nosotros, almas de la cruz, debemos tener con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo según el espíritu de nuestra vocación, que es consolar a Jesús bajo el impulso divino del Paráclito, para gloria del Padre Celestial, reproducir en nuestra vida y en nuestra alma la arcana palabra de las Sagradas Escrituras. Jesús, por el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios. Hebreos 9:14. Y aquí el fondo de nuestro espíritu, la riqueza de nuestra vocación.